más de la vida, como menciona el premier Vicente Ceballos, pero bueno, vamos a ver cuáles son las repercusiones de esto, por qué es que la empresa va hasta el CIADI, que es esta instancia del Banco Mundial para evaluar el tema de inversiones en países, digamos, como el nuestro, y en realidad también, ¿qué podría pasar? Es decir, ¿podría ganar este arbitraje Odebrecht o no? Porque al parecer nosotros estamos cumpliendo todo lo del acuerdo. La pregunta entonces es por qué se va la empresa a hacer ese tipo de cosas y por qué amenaza hacer igual el mismo recurso o tomar las mismas acciones en otros países. Estamos con el abogado penalista y constitucionalista Víctor Quijada aquí en estudios. Le damos la bienvenida y pasamos a conversar del tema. Muchísimas gracias, Víctor, por estar acá. Cuéntanos un poco, a ver, amanecemos con esta noticia. Odebrecht exige el pago de más de $1.000 millones al Estado peruano. Entendemos que esta demanda ya llegó, habían estado además hace tiempo amenazando o diciendo que le iban a presentar. ¿En qué consiste y cuáles podrían ser sus repercusiones? Bueno, en primer lugar hay que precisar que todas las controversias, los problemas que surgen en materia de contratación pública, porque este es un contrato público que es el contrato más caro de la historia del Perú, de más o menos 30.000 millones de soles, que es el gasoducto surperuano, que lamentablemente ahora se queda paralizado, un proyecto muy ambicioso. Todos estos problemas que derivan en los contratos públicos se ven a nivel de materia arbitral. Puede ser arbitrajes que se llevan en el Perú, como hemos visto ahí los famosos casos de los árbitros de Odebrecht, que lamentablemente se ha fallado en favor más de la empresa, y otros que son denominados arbitrajes de inversión, que se ven fuera, específicamente en el CIADI, que son arbitrajes millonarios, de contratos millonarios, y que pertenece al Banco Mundial. Entonces este es un arbitraje que se ha planteado a nivel del CIADI. Se tiene que resolver por árbitros que felizmente no creo que sean de Sudamérica. La balanza es que el Perú gana más arbitrajes de inversión afuera, más respecto a los nacionales. Y el segundo punto también a resaltar es de que aquellos contratos que derivan de corrupción, independientemente de que no se ha aplicado la cláusula anticorrupción que está dentro del contrato y que se está discutiendo... Para algunos proyectos que podría aplicarse, ¿no? Específicamente este contrato, antes de 2017, antes de que se haga la modificación de norma de contratación pública, no era obligatoria la cláusula anticorrupción como es ahora para los contratos públicos. Pero este contrato es el único de esa generación que sí la tiene, pero que no se ha activado. Sin embargo, lo que se está discutiendo acá es la indebida resolución, porque supuestamente Odebrecht le está acusando al Perú de que ha resuelto mal el contrato, porque ellos dicen que sí habían hecho el cierre financiero, o sea, tenían la plata, y el Perú le ha dicho, no tienes la plata y por lo tanto te resuelve el contrato. Entonces ellos están yendo a quejarse al CIADI, en la cual están pidiendo $1.200 millones para como especie de daño emergente, es decir, quieren recuperar su inversión. No, ahora, retomando, lo que se está tratando de discutir aquí es un tema específicamente de indebida resolución. Sin embargo, la jurisprudencia internacional y la balanza en favor del Perú es de que aquellos contratos que derivan de corrupción, y eso es lo que establece la jurisprudencia, no son favorecidos. Y ahí existe la doctrina de las manos limpias. Entonces A ver, pero para hacerlo en buen cristiano y no marearnos de alguna manera, entonces Odebrecht está pidiendo, digamos, este dinero para no perder sus activos aquí, sus inversiones, para no terminar yéndose del país, para no terminar entrando en la bancarrota, porque además muchos otros países también están rompiendo palitos con la empresa. Entonces, ¿y eso por qué tiene que asumirlo el Estado peruano? Mire, en primer lugar, más allá del tema... ¿Por qué tiene que ser nuestra culpa si hay actos de corrupción? Más allá del tema técnico-legal, que yo creo que Perú puede ganar, pero en ese lapso, que va a ser 4 hasta 10 años que puede durar el arbitraje, es largo. Ellos se han visto asfixiados, ya como ellos, esto es una estrategia técnica mediática, yo creo que es la que están recurriendo y es la misma que vienen aplicando en el Brasil y en Ecuador. En Brasil ya demandaron, en Ecuador están en ese proceso, así igual que acá, amenazando. Y hay que recordar que este proyecto no forma parte del acuerdo de colaboración eficaz. Entonces, lo primero que hay que diferenciar es de que el tema penal no tiene nada que ver con el tema arbitral. Dentro del arbitraje pueden haber criterios autónomos que lleguen los árbitros acá en 4 años, muy bien, pero en ese proceso ellos yo creo que están tratando de realizar una especie de acercamiento con el Estado, presionando mediáticamente y a través de esta demanda arbitral que ya es un hecho, para poder negociar, ir al trato directo, que se puede hacer de las siguientes formas. Como esto no forma parte de un convenio de colaboración, pueden suscribir un convenio de colaboración. Existe sí un acuerdo de culpabilidad firmado con cláusula progresiva, es decir, que pueden incorporarse nuevos elementos que pueden estar dentro de la investigación fiscal. Podría también dentro de ese acuerdo de culpabilidad
digamos, porque ahí no se menciona ningún funcionario, sino privados, yo creo que podría ampliarse con la finalidad de que se le reconozca el tema de la inversión, que ellos dicen que es $1.000 millones exactamente. El otro tema es firmar un nuevo acuerdo de colaboración o dentro del proceso arbitral que se dictaminen medidas cautelares, porque en el fondo que es un tema patrimonial, ¿no? Yo me pongo del punto de vista del abogado del diablo, de la empresa, ¿no? Que ellos lo que quieren es salvaguardar su patrimonio, salvaguardar los pocos activos que tienen, a pesar que ya se han declarado en quiebra tanto en el Brasil como en Estados Unidos, y que están tratando tienen más de $22.000 millones en deudas a proveedores en temas de pago de reparación civil. Entonces yo creo de que están tratando de salvaguardar el patrimonio. Entonces dentro del proceso arbitral se pueden dictaminar medidas cautelares, se puede iniciar una negociación propia, porque sí es claro de que ha habido una inversión de dinero, y que hay que recordar que si bien es cierto, Odebrecht es quien gana, a veces en general en materia de contratación pública ganan las empresas, pueden ser Odebrecht, puede ser cualquier otra del Club de la Construcción, pero al fin y al cabo quien termina normalmente ejecutando estas prestaciones son terceros proveedores, y es tal cual lo que establece Odebrecht, que lo que quiere hacer es cubrir su deuda con terceros, con sus proveedores, ¿no? Entonces nosotros sabemos que el tema ético está claro, que es una empresa que ha sobornado, que es una empresa que, digamos, está cuestionada ahora, cuando en verdad el cuco deberían ser los presidentes, porque la empresa sabemos que es corrupta, pero digamos, siempre se tratan de colgar de la mala empresa, pero se olviden a veces de los funcionarios. Pero fuera de ello, yo creo de que esa es una estrategia legal, ¿no? Ya, ahora, regresando al tema del acuerdo donde sí están otras obras, donde sí están otros proyectos y donde se supone se está avanzando. ¿Cómo puede este proyecto en concreto y esta diferencia sobre el gasoducto entre Odebrecht y el Estado afectar el acuerdo de colaboración eficaz que está en vigencia? Porque esto de que no estén entregando toda la información, de que por un lado estén colaborando con nosotros sobre algunas cosas y sobre otras están demandando al Estado, o sea, eso no ayuda, ¿no? Yo creo de que aquí existe... no debería afectar a una cosa a otra, pero está pasando. Bueno, sí, efectivamente, en teoría, como dijo el ministro, son vías procesales distintas, ¿no? Pero en la práctica y en el aspecto político, ellos están tratando de ganar, primero, protagonismo político, ¿no? Mediático, y lo segundo, están presionando de manera directa, ¿no? al Estado, específicamente a los procuradores, de que si no me das, no te doy, ¿no? Porque al fin y al cabo ellos lo ven costo-beneficio, ¿no? Ellos lo que ven acá es tema economía, y te doy la información siempre y cuando me aceptas bajo mis términos, y esa es la forma de trabajo que está teniendo Odebrecht en los 12 países en donde ha reconocido sobornos. Y yo sé que este es un tema un poco tedioso, molesta a la población, pero ellos son al fin y al cabo quien tienen la sartén por el mango, si queremos decirlo así, porque ellos tienen la información. Y si ellos no dan la información, simplemente el convenio de colaboración, que si bien es cierto es respecto a otros proyectos, no va a avanzar. Yo no creo que se pueda caer, pero sí, digamos, perturba el hecho de la investigación en el sentido de que no se puedan tener los suficientes elementos de convicción, específicamente en el caso de la interoceánica, en el caso de lo que se está hablando del hospital del Cusco, ¿no? El tema ¿Qué pasa si Odebrecht se rehúsa a dar información, como por ejemplo el tema de los codinomes? Bueno, o demora a los fiscales, como hemos visto en el último viaje. Los demora, los pasea, no da la información, no revelamos los codinomes. ¿Qué podemos hacer ahí? Específicamente... ¿Denunciarlos por incumplimiento de acuerdo? Podría ser una posibilidad denunciarlos por el incumplimiento del acuerdo, lo cual yo creo que el Estado peruano es el débil frente a esto, porque digamos, mientras que nosotros no tengamos la información completa y que no se corrobore toda esta información, yo creo de que quien va a terminar perdiendo es el Estado, ¿no? Porque nunca vamos a saber quiénes fueron los responsables, y las investigaciones en marcha de algunos casos y del mismo proceso de colaboración eficaz se puede caer. Entonces yo no creo que el Estado... ¿Pero entonces hay que darle a Odebrecht lo que pide? Tampoco se trata de darle lo que pide, ¿no? Lamentablemente, y eso es, digamos, por ejemplo, en los Estados Unidos es común, las negociaciones y los acuerdos, o la conciliación, acá en el Perú, es más factible a veces porque aminora, digamos, el perjuicio, ¿no? Porque aquí, más allá del tema moral, el tema ético que se va a cuestionar y que es un escándalo, acá al Estado peruano lo que le conviene y lo que le corresponde es recuperar el dinero mal invertido, el dinero ineficiente que está dentro de las coimas, en las sobrevaloraciones y los direccionamientos, que básicamente son los problemas acá. Entonces yo creo de que aquí se tiene que buscar un punto medio, porque ni por un lado el Estado peruano, digamos, tiene
la posibilidad y la autoridad, digamos, para poder presionar a la empresa, porque si no la empresa no da la información, y por el otro lado la empresa puede decir, ¿sabes qué? Yo no te doy nada, porque puede, como tú bien lo mencionas, dejar sin efecto el convenio de colaboración y seguir con los procesos penales, pero que al fin y al cabo van a responsabilizar unos cuantos directivos cuando ya tanto Odebrecht como Rani Montero y otros, OAS por ejemplo, ya están con un tema de responsabilidad corporativa tratando de cambiar la imagen. Pero para regresar, Víctor, a mi pregunta, es decir, ¿qué tanto tiene que ceder las dos partes? Porque así como hay ahora lo del gasoducto, Odebrecht puede traer otro tema y eso no quiere decir que el Estado siempre va a tener que ceder. O sea, si hay un acuerdo y una parte no lo está cumpliendo, que el Estado siga cediendo tampoco me parece tan justo, ¿no? Y yo estoy de acuerdo contigo, la prioridad es tener la información y saber la verdad, porque no solamente la empresa es responsable, sino hay quienes pueden pagar desde aquí, peruanos, políticos, ex autoridades que son responsables. ¿Pero qué hacer? O sea, ¿le damos el Perú en bandeja a la empresa solo para que la empresa nos siga cantando? ¿O le damos un pedacito cada vez que se le ocurre un nuevo proyecto? Tampoco se trata de eso. Yo creo de que se tiene que hacer efectivo el acuerdo de colaboración eficaz, que ya se tiene. Y en este caso, yo sí pienso de que se puede llegar a un trato directo, a una negociación previa, porque hay que recordar que hay una inversión que se ha hecho. Es decir, más allá de que haya temas de corrupción, que eso no queda duda, y como te vuelvo a reiterar, eso a todo el mundo le molesta, pero hay una inversión. Y más o menos es de $1.000 millones. Sí es cierto que no se ha cumplido con más del 30% del contrato. Eso está claro y por eso se resolvió, porque no tenían dinero. Pero ahora el tema acá es que hay una inversión que se ha realizado. Y esto, quieran o no, de alguna manera el Estado tendría que reconocer en parte al menos. Entonces, para que pueda llegarse a esa finalidad, tiene que llegarse a un punto medio. Yo creo que un acuerdo vía ampliación del acuerdo de culpabilidad, en donde ahí, por ejemplo, se pueda comprometer, se le reconoce, o en la nueva licitación que se quiere proponer, que ya mismo el mismo Premier lo ha anunciado, año, ¿no? Claro, para fin de año, la nueva licitación, de repente indicar que se llegue a un trato directo, a una negociación previa para que se le reconozca al menos, porque al fin y al cabo este dinero, siempre y cuando también este acuerdo, nuevo acuerdo de colaboración, este acuerdo de culpabilidad ampliado, o este trato directo o negociación que se llegue, o dentro del arbitraje, en una negociación o medida cautelar que se plantee, en cualquiera de los escenarios, yo creo de que se tiene que llegar a un punto medio, porque al fin y al cabo, Sigrid, quienes realmente están siendo perjudicados, no solamente en este proyecto, sino en los otros, son los proveedores, que generalmente son empresas medianas, pequeñas, y tendría que en todo caso realizarse un orden de prelación en los pagos. Si el Estado peruano tiene esa capacidad en la cual se puede, digamos, precisar que ese dinero no va a ir, digamos, a las arcas de Odebrecht porque quiere reflotar o quiere seguir contratando, sino a pagar a los proveedores, si es que eso queda claro en el convenio, en el acuerdo, en el trato, en la conciliación, yo creo que sería una buena iniciativa para seguir adelante con las investigaciones y sobre todo que se sepa quiénes son los responsables penales, porque aquí es realmente la finalidad de todo esto, ¿no? Y este es un mecanismo de la empresa, al igual que ha hecho Graña y Montero, para poder presionar para no verse asfixiado, que realmente están en el Brasil, en los Estados Unidos, al menos en el caso de Odebrecht. Yo creo que es una estrategia que ellos están realizando, ¿no? Bien, vamos a ver qué ocurre. La verdad que esto nos deja bastante intranquilos, pero aún así, lo que nos comentas un poco, Víctor, es que hay posibilidades en donde el Estado, negociando, trato directo, etcétera, pueda sacar en todo caso mayor beneficio y obtener la información, que es lo que más importa. Claro, porque acá se trata de aplicar la fórmula ganar-ganar, al fin y al cabo, ¿no? Bien, muchísimas gracias a Víctor Quijada, abogado penalista y constitucionalista, por acompañarnos el día de hoy. Yo me despido con la información en realidad con la que arrancamos y me parece muy importante resaltar. Han suspendido la audiencia de prisión preventiva contra Luis Castañeda Locio hasta el día lunes 10 y esto ya lo hemos visto, lo anunció, ¿no es cierto?, la jueza correspondiente. La idea es que se vea no solamente el caso de Luis Castañeda Locio, sino también del ex congresista José Luna Gálvez, la ex gerenta Giselle Segarra de la Municipalidad de Lima, y la idea es que el pedido es de prisión preventiva por 36 meses de parte del Ministerio Público y de parte de la Fiscalía. ¿Qué ocurrió? Bueno, la idea es que, como siempre sucede, los abogados de las partes dicen que recién recibieron la carpeta fiscal, no han tenido tiempo de revisarla, la notificación de la audiencia el miércoles 5 de febrero fue demasiado cercana a la fecha de la audiencia, les dio poco tiempo para preparar sus defensas, en fin, y bueno, la jueza dijo, ok,
les doy la razón, lo pasamos para el lunes. O sea, tienen el fin de semana, digamos, para preparar un poco su argumentación o su línea de defensa. ¿Qué delito se le imputa al exalcalde de Lima? Porque acá hay bastantes cosas y uno de los más graves es precisamente el de lavado de activos, colusión agravada, asociación ilícita para delinquir en la modalidad de organización criminal. Es decir, estamos hablando de las penas más altas que figuran en nuestro Código Penal y evidentemente el resto de imputados también estaría dentro de esta acusación como parte de una organización que recibía dinero ilícito o ilegal o sucio de la empresa OAS, empresa con la que, dicho sea de paso, ya el Ministerio Público está trabajando para también tener un acuerdo de colaboración eficaz. Entendemos que dentro de OAS ya hay exdirectivos que se han acogido como colaboradores eficaces y es de ahí en donde la Fiscalía está recibiendo la información para lanzar estos pedidos de prisión preventiva. También se habla, ojo, de aportes de campaña. La fiscal Salazar es la que atribuye además que estas personas eran parte de una organización que, coludida con representantes de OAS y también de Odebrecht, ojo, obtuvieron beneficios económicos, es decir, coimas en perjuicio del Estado. Estamos hablando entonces de financiamiento y de coimas, en realidad, en este caso. Y, bueno, estamos hablando también de dos empresas distintas, así que ya la Fiscalía tendrá que investigar estos casos. Castañeda, Pepe Luna y Segarra podrían ir entonces a prisión preventiva. El día lunes vamos a tener la información desagregada y mucho más desde la audiencia. Con esto me despido, que tengan un gran día jueves ya, terminando casi la semana y por supuesto nos reencontramos el día de mañana. Chao.